Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Bueno, volvemos en este programa de ATEN Capital, les canta las 40 XL, estamos con Patricia Jure, secretaria gremial de ATEN Capital. Estuvimos hablando recién sobre, esas buenas noticias producto de la lucha, el plenario que no fue y 2 días claves, dijiste, el 8 y el 14, el 8 jornada de lucha con asamblea, ya les va a llegar la info, y el 14 el paro de la CETERA, que va a haber paro seguramente también, ya decimos que hay paro en ATEN. Ahora, esa asamblea para discutir el pliego, hay mucha discusión sobre la cuestión salarial en las escuelas. Vos que estuviste ahí investigando. Nos atraviesa muchísimos problemas, pero el problema del salario en las recorridas, en las jornadas, es el problema que más se menciona, el primero que se menciona. Entonces, propongo que hagamos una autopsia del salario, para ver un salario que ya ha perdido el poder adquisitivo para poder sostener una canasta mínima. Viste que no se habla más de la canasta familiar, se habla de la canasta de pobreza, de la canasta básica. Indigencia. La canasta de indigencia, hasta la canasta barrial. Esa no la sabía. Esa es una que investigando descubrí por ahí en algunos medios que hablan de la canasta barrial. Porque dicen que obviamente no es lo mismo comprar en el mercadito a la vuelta de tu casa que si vas a comprar un mayorista o vas a comprar un supermercado, los productos básicos para alimentarte. Pero a veces vos no tenés plata para ir a un supermercado. Claro. Y compras cuando tenés 2 pesos la leche, el pan y los huevos, y entonces lo compras obviamente más caro en el barrio que en un supermercado. Pero el salario es un tema que no solamente nos atraviesa a nosotros, sino a todos los estatales. Para contarles algo muy importante. En estos días se hizo una conferencia de prensa a los trabajadores de la salud, que están haciendo una gran campaña por la reapertura de la mesa. Y hubo una asamblea en el Hospital de San Martín de los Andes que resolvió hacer asambleas, encuentros, actividades todos los miércoles por la mesa salarial. Entonces, no es un tema solo de las y los trabajadores de la educación. ¿De todos los estatales? De todos los estatales. Entonces, también nosotros en nuestra campaña, que ha presentado 4.800 firmas ante la Dirección Provincial de ATEN para que sean las asambleas y trate este tema, una campaña de fotos muy importante, ustedes lo ven en las redes, en las calles, estamos sosteniendo con todo esta campaña que tenemos que profundizar, aunque el gobernador diga que va a convocar una mesa después de las elecciones. Todo esto que vamos a plantear ahora es para plantear que nos tenemos que preparar para ese escenario. Porque si llega a haber una mesa salarial, esa mesa salarial tiene que tener a los trabajadores y las trabajadoras en una relación de fuerza de la que tanto se habla a favor de lo que necesitamos. ¿Cómo está hoy nuestro salario? Vamos a tomar el caso testigo de una maestra, ¿sí? Una maestra o un maestro que recién empieza tiene 1.090.142,32 en un turno. Una maestra que está terminando su periodo laboral con 24 años o más, algunas 25, 26, 27 años, tiene 1.644.915,83. No hay nada la diferencia. 554.773 pesos en 25 años de diferencia. O sea, un 33,72% de diferencia entre quien recién se inicia y quien termina. Está abajo el que recién se inicia y está abajo el que termina. Exacto, y el que está terminando tiene un 110 o un 120% más de antigüedad. A pesar de ese plus de antigüedad que se agregó, etcétera, etcétera, acá el problema es el salario mínimo. El caso testigo que le llamamos está muy debajo porque aún así, con un doble turno que se ha naturalizado y no corresponde, no llegamos a cubrir la canasta familiar de esa que no se habla. Porque hoy en Neuquén, para no ser pobre, tenés que ganar 2 millones de pesos. 2 millones. Si tenés en cuenta un alquiler más o menos modesto. Pero un alquiler hoy está entre 700 y 800 mil pesos. La campaña que estamos haciendo es cuánto cobra una maestra y que 700 u 800 mil pesos el alquiler. No alcanza. Hoy me decían las compañeras que más. Estamos con Patricia Jure hablando del salario, ahí por si se aprenden recién. Algunas compañeras me decían que es más, que los alquileres están más. Sí, por supuesto. Si vos vivís en una casa donde tenés toda la cucaracha dando vuelta, filtro de agua, se desbordan la cloaca, que están con rajaduras,
destrozadas y pequeñas, hacinadas, obviamente es menos. El tema es la calidad de vida que uno tiene, además un espacio para planificar, evaluar, corregir, porque nuestro trabajo sigue en nuestra casa. La canasta de pobreza en agosto estaba a 1.160.000 pesos en Buenos Aires, y sin considerar el alquiler en esa canasta que se considera. Es decir, perdón, no pasamos ni la línea de pobreza. Ni la línea de pobreza. Vamos a ver cuántos fueron los aumentos, cómo fue creciendo el salario y cómo fue creciendo el costo de vida. Muchos de los datos se los estamos robando a las compañeras y los compañeros de Estadística y Censo, que han ido publicando algunos datos que nos parecen importantes para saber el estado de nuestro salario. Un alquiler, el precio anual ha crecido el 70%. Sin embargo, el IPC en un año creció el 45,4%. Por lo tanto, corremos con un fitito detrás de una Ferrari, aunque a mí me gusta más el fitito. Pero quiero correr a la velocidad de una Ferrari porque el alquiler aumenta el 5,8% mensual, si uno saca un prorrateo, pero el IPC el 3,78%. Entonces estamos por detrás. En este IPC de 2025, trimestral, hemos crecido el 19,5%, pero no podemos competir con el aumento del transporte, y eso implica no solamente el cole, el bondi, sino también la nafta si tenés que andar en moto o en automóvil, que corre el 4,9 o 5% mensual. Y el IPC el 3,7. Hay una pérdida absoluta, pero tenemos que contar a su vez que corremos mucho más por detrás porque en el 2024 nos robaron dos cosas muy importantes. El 24,5% del IPC de enero. Recuerden bien, porque eso lo tienen varios. Que fue incluso promovido y aceptado por la Comisión Directiva Provincial, que en su propuesta de aceptar, más allá del método trucho que implementaron para imponer la aceptación, tenía esa resignación. Patricia, ¿puedes volver a repetir el monto? El 24,5 del IPC 24, de enero de 24 y el 6 puntos en enero por aquel decreto por el cual el gobernador Rolando Figueroa, el rolo de la gente y de la neuquinidad, nos impuso 6 puntos más para sostener el déficit del instituto que generaron ellos, ¿no? Con una caja negra vaciada en donde nunca abren los números y permiten una auditoría externa. Entonces, las compañeras de Estadística y Censos dicen, bueno, comparemos un salario que en 2024 estaba en 530.503 pesos, que llegó a 2025 a 1.068, 1.070 pesos. ¿Cuánto debería haber aumentado realmente si no nos hubiesen robado ese 25%? Hoy tendría que tener 1.583.524. O sea, 515, por lo menos 515.512 pesos más deberíamos cobrar por turno. O sea que nos están robando alrededor de 1 millón de pesos por mes. Uno si quiere cuantificar, si queremos llorar sabiendo de qué se trata, hoy por turno tendríamos que tener 500.000 pesos por mes si no nos hubiesen robado ese IPC del 2024. Pero además, les voy a decir algo más si tenemos tiempo. Sí. ¿Por qué decimos? Me imagino que deben estar todos muy atentos, porque todo el mundo vive, está hablando Patricia sobre el salario, Patricia Jure, todo el mundo lo vive, lo siente, Totalmente. Lo sufre, pero bueno, ponerlo a números es importante. Es muy importante, por eso digo autopsia del salario, porque han aniquilado este salario y tenemos que luchar para recuperarlo. IPC mensual versus IPC trimestral. Les voy a decir que el IPC mensual se ha aplicado con la lucha de los compañeros de Santa Cruz, con ADOSAC a la cabeza. Por lo tanto, existe un antecedente de que el IPC mensual se puede aplicar. Que además derrotaron el presentismo. Y derrotaron el presentismo. El salario podría estar mucho mejor si el IPC fuese mensual. Por eso, la defensa del salario es tan importante y por eso la Dirección Provincial de Aten ha permitido que pase, aunque en algún momento el año pasado dijo que tenía que ser mensual, después resignó rápidamente como el plenario del otro día, justamente algo tan importante como eso. Entonces, sumado a todo esto, hay que terminar con la extorsión del presentismo. ¿Qué es el presentismo? ¿De dónde sale? ¿Cómo se calcula? Es el 15% del básico que tiene la zona y no la antigüedad. Entonces, por eso está congelado, todos lo cobramos igual.
Por eso tenemos esta diferencia que dije al principio entre quien recién empieza y quien está terminando la carrera docente. ¿Queremos perder esa plata? No. Cuando decimos que se deroga el presentismo, que se abajo el presentismo, no es que no queremos cobrar más, que somos grandes que nos despellejamos. Queremos que ese monto pase al básico. Bien. Para que lo cobremos todos, incluso los jubilados. Tomando, ya se nos termina el programa, bien. La información es muy interesante. Rescato de lo que decís, Patricia, bueno, el IPC mensual, la necesidad, digamos, de ese IPC de enero, los que los robaron de instituto. Por supuesto, necesitamos algo en el básico, ¿no? Para que cierres este programa. Pensando en ese pliego que hemos votado y que seguramente vamos a refrendar en esta próxima asamblea. Sí, porque acá estamos hablando solamente de recomponer lo perdido en esto de los IPC. Claro. Acá necesitamos un aumento real de los salarios para todos los trabajadores de la educación para que tengamos que trabajar un solo turno y poder sostener la canasta familiar. Que se mueva un poquito el básico. Y se necesita una lucha para ello y para luchar se necesitan asambleas. Bueno, han escuchado a Patricia, muy interesante el análisis que hizo sobre el salario y les dejamos estas dos fechas. El 8, jornada de lucha con asamblea. Y el 14, por supuesto, a preparar las escuelas con sus banderas y a la calle a luchar. Bien, muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.